para poder comenzar en la noche de hoy esta temática, es importante que nos remontemos a los años 1900, cuando un hombre nace en Lyon, en Francia, y este hombre llegaría a ser conocido en la historia posteriormente como uno de los principales pilotos de la época. Él era piloto, trabajaba con el ejército y se ofreció como voluntario también en la guerra. De igual manera, era una persona ansiosa, era una persona con tintes depresivos incluso, y era una persona que gustaba para manejar su ansiedad de fumar y buscar pilotear su avión sin ninguna contemplación, ya que además de esto era ateo, no creía en Dios. Sin embargo, cierto día mientras volaba en una guerra, junto con su mecánico, su avión fue impactado. Él cayó a tierra en el desierto y milagrosamente sobrevivió a aquel impacto. Cuando iba su avión descendiendo, él comenzó a considerar la posibilidad de la existencia de Dios, de la vida después de la muerte, de qué pasaría si al impactar contra la arena del desierto, él perdiera la vida. Y al lograr sobrevivir al impacto y pasar varios días reparando junto con su mecánico el avión, pudo ver cómo algunos animales para alimentarse destrozaban otros y experimentó diferentes circunstancias que lo hicieron meditar bastante respecto de la vida y de su temperamento y su ansiedad actual. Así es que cuando pudo reparar su avión y se regresó nuevamente a Francia, decidió llevar una vida más idealista, una vida muchísimo mejor. Posteriormente se transfirió para España y nuevamente cuando estalló la guerra civil, él se enlistó en el ejército como piloto. Y en un vuelo que se encontraba realizando, su avión fue impactado por un misil y nuevamente se fue a tierra y milagrosamente sobrevivió por segunda vez. Es tomado como prisionero de guerra en una región en España muy cerca a la frontera. Así es que él comienza a pasar los días en aquella prisión húmeda, sola, solamente con compañía del guardia, un español que no comprendía muy bien su idioma francés y que por el contrario era una persona tosca, difícil. Y la ansiedad en este hombre allí preso, en el precinto, comienza a exacerbarse. Él se desespera, camina de un lado para el otro, no sabe qué hacer. Si bien había empezado una vida más de idealista, lejos estaba todavía de alcanzar los niveles que él deseaba. Así es que cuando le es entregado el uniforme para ponérselo y estar allí en la prisión, uniforme que correspondía al huésped anterior de aquella celda, él le entrega el uniforme y comienza ansiosamente a buscar en los bolsillos a ver si encuentra alguna pertenencia, pues sabía que ese uniforme pertenecía a alguien que ya había alcanzado el camino que a él también le esperaba, el de la pena de muerte. Y allí, en medio de los bolsillos, se encuentra bastante ajado, bastante dañado un cigarrillo. El fumador, que era como un mecanismo para manejar su ansiedad, lo lleva a la boca intentando disminuirla y esta disminuye en una medida muy pequeña, pues no tiene con qué encenderlo. Razón por la cual, y sin tener un idioma en el cual se pudieran comunicar en conjunto, él intenta en francés pedirle a aquel guardia español que le preste fuego para poder encender su cigarrillo. El guardia tosco, sin entenderle, se rehúsa a hacerlo. Después de la insistencia de aquel hombre, este hombre logra que el guardia se acerque y con cierta inseguridad le encienda aquel cigarrillo. Él toma la primera bocanada, siente la nicotina, siente el cigarro en sus pulmones y entonces en agradecimiento mirando al guardia y sin poder expresar la gratitud en algún idioma conocido para él, decide sonreír. Una sonrisa larga y demorada que misteriosamente logra sensibilizar a aquel guardia tosco, acostumbrado a tratar con prisioneros que blasfemaban, que insultaban y jamás sonreía. Así es que el guardia en respuesta entrega igualmente una sonrisa demorada para él. Y este hombre, aquel prisionero, sintiendo la empatía producida por la sonrisa, decide entonces, aún sin que el guardia le entendiese, decide empezar a hablarle de su vida, de su esposa, de sus hijas,
y empieza a compartirle su vida como si fueran grandes amigos. El guardia no entendía absolutamente nada de lo que le decía, pero sentía la simpatía que producía aquel hombre después de sonreírle. Es tanta la simpatía que se produce en aquel día que llegada la noche, el guardia se acerca hasta la celda, abre la celda y con señas le dice que se puede ir. Aquel hombre desconfiado, pensando que tan pronto diera la espalda lo dispararía, sale de aquel lugar sin nunca darle la espalda al guardia, caminando hacia atrás, y cuando ya estaba a una distancia en la cual consideraba que no podía ser herido, sale corriendo y corre durante algunos días hasta llegar a la frontera y poder ir nuevamente a su tierra natal. Este hombre, portador de una ansiedad exacerbada, de un carácter y un temperamento bastante difícil, sería conocido en la historia como piloto, mas también sería conocido en la historia como escritor, pues este mismo hombre, con este carácter difícil, escribió una de las obras más bellas consideradas hoy y de los cuentos quizá infantiles, pero de enseñanzas bastante notables, El Principito. Y su autor, este hombre notable, aún en los trazos, en las escrituras del Principito, deja trazos de su conciencia y de su ansiedad en las hojas. Y Antonin Saint-Exupéry coloca incluso, si me dices, por ejemplo, que vendrás a las 4, yo seré feliz desde las 3. Era la ansiedad que él manifestaba en aquel personaje infantil. Esa ansiedad de la cual hoy millones de personas son portadoras en el mundo. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud lo ha calificado los problemas de estrés y de ansiedad como una epidemia a nivel mundial. Una epidemia que está lejos de cesar. Una epidemia que, por el contrario, pareciera mantenerse cada vez más. Pues en estas estadísticas, que son algo antiguas, en la Organización Mundial de la Salud, establecen que aproximadamente 264 millones de personas en el planeta, según cifras del 2017, sufrían ya de ansiedad a nivel patológico, lo cual es bastante fuerte. Ahora, los trastornos mentales, establecen posteriormente, serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030. Es decir, estamos todavía a 10 años de esta cifra y ya la Organización Mundial de la Salud establece esto como la principal situación de discapacidad en el mundo. Y todavía hay algunas personas que dicen, no, yo no soy ansioso, simplemente me preocupo un poco más de lo que debería. Es algo que debemos tener alerta. ¿Por qué? Porque es la puerta a muchas más cosas que analizaremos en la noche de hoy rápidamente. Sin embargo, para entender mejor cómo se produce la ansiedad en nosotros, debemos entender que cuando nosotros, los seres humanos, afrontamos una situación de peligro en nuestra vida, es decir, una situación que pone en riesgo nuestra vida, automáticamente nuestro cuerpo, en la región de la amígdala en el cerebro, segrega hormonas, segrega sustancias que van a ir a nuestro sistema nervioso y a través de él a diferentes focos del cerebro y de nuestro cuerpo, alertando nuestro cuerpo del peligro que existe. Es así como nosotros manejamos las situaciones que ponen en peligro o en riesgo nuestra vida. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque esas mismas sustancias que se segregan en la región de la amígdala cuando estamos en peligro son las mismas que se segregan en nuestro organismo cuando tenemos niveles de estrés o de ansiedad. Yo quisiera preguntar si alguno de los que está, vamos a ver aquí en el chat, si alguno de los que está aquí ha sentido alguna vez ansiedad, coloca aquí en el chat, o ha sentido estrés en su vida. Aquí colocan yo, sí, hay personas que han sentido estrés, ¿cierto? Bastante, dicen. Incluso ahora estando en la casa, en medio de esta cuarentena. Podríamos decir que difícilmente las personas podrían decir que no sufren de estrés. Ahora, cuando las personas sufrimos de estrés, sufrimos de ansiedad, generamos en nuestro cuerpo lo mismo que cuando estamos en peligro, es decir, nuestro cuerpo está en un estado de excitación constante en el cual nosotros estamos como si estuviésemos en peligro siempre. Y eso afecta a nuestro organismo. Eso afecta el normal funcionamiento de nuestro organismo. Por eso la mentora Juana de Ángeles dice,
la ansiedad se produce por la rutina. La rutina es un gran adversario del ser humano, pues la persona no vive, simplemente repite clichés. Por curioso que parezca, hay personas que no viven, que son simplemente en la monotonía. Y es claro, o es mejor aclarar, que es diferente rutina a hábitos. Porque nosotros debemos tener hábitos. Por ejemplo, hay algunos que podrían decir, bueno, y entonces si yo leo todos los días, ¿esa es una rutina? No, eso es un hábito. Más las rutinas que hacemos inconscientemente ya, sí afectan muchas veces nuestra vida. Porque en el momento en que estas rutinas se rompen, como ha ocurrido recientemente con la cuarentena y con el COVID, realmente muchas personas no saben cómo responder y entran en niveles de ansiedad bastante altos. Ahora, si la mentora dice esto, deberíamos pensar acerca de cómo tener entonces diferentes niveles o diferentes ejercicios que nos permitan no sentir estos temas de ansiedad, que nos permitan entender mejor qué es lo que está pasando y entendiéndolo mejor, poder tener una mejor solución. Veámoslo momentáneamente desde el punto de vista médico, por ejemplo. Aquí nos dice, los traumas que se sufren antes de nacer, no lo estamos viendo desde el punto de vista espírita, sino médico, antes de nacer, es decir, los perinatales, y los que suceden durante los primeros años de vida, tienen una especial relevancia en la aparición de la ansiedad, en etapas más avanzadas y en el adulto. Muchos de los estados de ansiedad que hoy nosotros experimentamos ocurrieron en las primeras etapas de nuestra vida en esta encarnación, incluso prenatales. Vemos personas que dicen, no, yo no soy ansioso, pero uno está sentado con ellas y uno ve cómo mueven las manos con la mesa, cómo mueven los pies entrecruzados, cómo cruzan los brazos, cómo los descruzan, cómo se rascan, cómo se tocan, porque están ansiosos y no saben qué hacer. Y muchos de estos son generados incluso en etapas infantiles, pero acarrean en nuestra vida a lo largo de ella bastantes dificultades. Ahora, eso es desde el punto de vista médico. Si nos vamos un poco más atrás, es decir, no solamente las afecciones perinatales, y nos vamos desde la visión espírita, tendríamos que hablar entonces de dos leyes que también están presentes en esto. Y es la ley de la reencarnación y la ley de causa y efecto. Pues como seres inmortales que somos, y no siendo esta nuestra única vida, ni siendo nuestra primera ni nuestra última existencia física, somos seres espirituales con diferentes experiencias carnales, traemos del ayer vicios, tendencias, aciertos, desaciertos, que hoy se presentan y se manifiestan de nuestro inconsciente a nuestro consciente en nuestra vida diaria. Y muchos de ellos generan también ansiedad. Y adicional a eso, tenemos que tener presente la ley de causa y efecto, en la cual, de ese pasado delictuoso que muchos tenemos, que todos tenemos quizá como criaturas en evolución que somos, venimos hoy a cosechar el efecto de causas pretéritas. Y muchas veces esa cosecha genera en nosotros la ansiedad, porque al no tener una siembra positiva y tener hoy una cosecha negativa, se despierta en nosotros la ansiedad. Y tanto llega a ser el punto que esa ansiedad se convierte en patológica, y al ser patológica puede producir obsesiones y trastornos de pánico. Los trastornos de pánico que son tan difíciles y tan duros, porque es el estado de excitación tal en el ser en el cual siente que está muriendo en todo momento, sin morir ni poder salir de ahí. Ese estado de pánico que viene de la antigüedad del dios Pan, aquel dios que cuidaba las cabras, que cuidaba las montañas y que producía estados de pánico a aquellos que se adentraban para robar esos animales en la antigüedad, en las creencias antiguas. Hoy se manifiestan esos trastornos en muchas personas y que aunado de espíritus que no nos quieren bien del ayer, se convierten en obsesiones bastante complejas. En esas influencias por parte de espíritus desencarnados normalmente o en su mayoría, que no nos quieren bien a nuestra vida. Ahora, eso estamos viéndolo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista espírita, esbozando algunas condiciones por las cuales hoy nosotros experimentamos la ansiedad. Mas vamos a verlo en nuestra vida diaria. Hoy buscamos darles herramientas para todos, que aprendamos herramientas que nos puedan servir en nuestra vida diaria. Por ejemplo, analicemos esto. Solo falta versus aún falta.
Las dos aparentemente representan lo mismo. Sin embargo, en una de ellas hay ansiedad. Es diferente cuando yo digo, solo faltan 15 minutos para que tenga la cita, a cuando yo digo, aún faltan 15 minutos para la cita. Es diferente cuando le preguntamos a una amiga de nosotros, oye, ¿hace cuánto que tienes gripa? Y ella dice, la próxima semana va a ser un mes. Porque la ansiedad está presente en un futuro que ni siquiera ha llegado. Preguntémonos si nosotros somos de los que siempre estamos pendientes, solo falta tanto, estamos afanados porque se nos acabó el tiempo, o somos conscientes y decimos, aún falta esto, aún podemos lograr esto, aún podemos realizar esto. Estoy seguro que si hoy nos dijeran que nos queda un año de vida, quizás tendríamos la misma ansiedad que si nos dijeran que nos quedan 5 años. Despertaré en nosotros la ansiedad. Y lo mejor del asunto es que no sabemos si nos quedan 5, 50 o 5 minutos. Pues no podemos sobre ello interferir. Por eso Juana de Ángelis nuevamente nos esclarece diciéndonos, los ansiosos viven en un lugar al que nunca llegarán. Siempre están en un lugar al que nunca se va a llegar, porque aun cuando se llegue allí, ya están con ansiedad de otro, y luego de otro, y luego de otro. Y son las personas que cuando es lunes dicen, apenas está comenzando semana, ojalá sea viernes. Pero cuando es viernes, ay, ya casi se va a acabar el fin de semana. Y cuando es miércoles, dicen, bueno, ya es ombligo de semana, falta poco para el fin de semana. Porque nunca llegan al lugar que desean por esa misma ansiedad. Se hizo un estudio recientemente y en el cual se logró establecer que así funciona nuestro pensamiento como seres humanos. El 60% de nuestros pensamientos predominantes, es decir, nuestras ideas predominantes son las que dominan nuestro actuar y nuestro vivir diariamente, está enfocado en el pasado. El 60%. ¿Es bueno enfocarse en el pasado? Sí, como un espejo en el cual podemos mirar por el retrovisor y aprender de él, mas no vivir en él. El 30% en el futuro, en lo que podría nunca llegar. No quiere decir, ojo, que no hagamos planes, que no tengamos metas. Sin embargo, el escritor Deepak Chopra dice algo y tiene un libro frente a eso que dice, ¿sabes de qué se ríe Dios? De tus planes. Porque siempre hacemos planes y siempre estamos pendientes del futuro. Y tan solo el 10% estamos pendientes del presente. Es decir, no vivimos aquí en el ahora. Estamos pendientes del pasado y de lo que será, pero no entendemos aquella frase que dice que el ayer es historia y el mañana es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo y por esa razón se llama presente. Es ahí donde debemos centrarnos, en el hoy, enfocarnos en el presente. No en la ansiedad de lo que pudo ser y no fue, o de lo que será, sino de lo que hoy estamos sembrando, y si aseguramos una buena siembra hoy, tendremos una buena cosecha mañana. Ay, pero es que hay mucha gente que está bien y yo todavía soy tan malo y yo veo otros que están tan bien y todavía estoy tan lejos de alcanzar la evolución que estoy necesitando. A veces hablamos con personas en las que llegan al centro espírita y nos dicen esto. Ay, es que yo veo las conferencias de otros centros espíritas, de los congresos, de este centro, en fin, y yo veo que hay espíritus mentores que ya están tan evolucionados y yo estoy todavía tan atrás. Cuando ustedes hablan de los mentores en las conferencias y yo me siento tan atrás. Por eso San Agustín dice que todo pecador tiene su futuro y todo santo tuvo su pasado. Es decir, debemos enfocarnos en construir hoy. Si no nos enfocamos en construir hoy, ¿qué ocurre? Si estamos tan ansiosos por el pasado o tan ansiosos por el presente y esa ansiedad se instala en nuestra conciencia y en nuestra vida diaria, eso puede llevarnos a estados de depresión. Porque no logramos alcanzar metas que teníamos a futuro o porque fallamos en el pasado y todavía no hemos logrado perdonarnos, que es tan común. Y ante la incapacidad de perdonarnos, vivimos todavía en el presente, todavía en el pasado. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que la depresión es un trastorno mental frecuente.
¿Por qué? Porque es la presencia persistente de una tristeza. E incluso dice la OMS, cuando una tristeza se prolonga más allá de 14 días, ya se considera depresión, hablándolo patológicamente. Es decir, son personas que tienen incapacidad, como dice aquí, para llevar a cabo actividades diarias, que no disfrutan estando ni solas, ni acompañadas, ni nada. Y prefieren estar solas que porque sí se sienten mejor. Sin embargo, solas se sienten vacíos. Y aún llenos de personas alrededor, se siguen sintiendo vacíos. Y es un estado bastante difícil y de bastante cuidado. ¿Por qué? Porque esta depresión, continúa diciendo la misma institución, es la pandemia del siglo XXI. Esta palabra que colocamos en rojo porque hoy ya se nos hizo común en el vocabulario. La pandemia. No, pero es que muere más gente de la pandemia actual que de la depresión. No nos corresponde juzgar esto. Sin embargo, hay una pandemia silenciosa que está cegando millones de vidas, y es la depresión. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a unos 350 millones de personas. 350 millones de personas hoy por hoy sufren de depresión. Y esta cifra, que era de años anteriores, que no está actualizada todavía en la OMS, dice que a hoy, es decir, al año 2020, habrá más de 400 millones de personas con depresión. Y puedo asegurar algo, cuando la OMS colocó esta cifra, no sabía que en el 2020 iba a haber COVID-19. Y que el encierro para muchas personas, la pérdida de seres queridos, la ansiedad que genera todo esto, ha causado más depresión en las personas. Es decir, podemos llegar a establecer que hoy está por encima de los 400 millones de personas en el mundo con depresión. Que es una enfermedad. Es una enfermedad. Algunas de estas causas, ¿cuáles son? Hay innumerables causas. Aquí simplemente colocamos algunas. De pronto tenemos algún conocido, alguna persona con alguna de estas causas. O creemos que alguna de esas que están aquí no podrían ser causas para deprimirse. Y son más comunes los problemas económicos, los problemas familiares, la melancolía, la vergüenza, el acoso, la discriminación, los conflictos existenciales, la melancolía y también los conflictos espirituales que generan esa depresión. Cuando la persona no es capaz de estar consigo misma, cuando esa ansiedad se exacerba, cuando ya se convierte en una tristeza profunda, cuando la persona se siente que no vale nada, que no es amada, que no es querida. Y que muchas veces hay una campaña bastante fuerte en internet, en los medios sociales, en donde muestran rostros de gente sonriendo de lado a lado y dice, este es el rostro de la depresión. Porque muchas veces creemos que la depresión solamente se presenta cuando vemos a nuestro ser querido, a una persona cualquiera que esté llorando, triste, cabizbaja. Y sin embargo hay muchos que con la máscara de la risa deambulan por la calle día a día sufriendo de depresión, sufriendo de angustia, sufriendo de miedo, de ansiedad. Frente a la pandemia que hoy estamos, esta persona que es profesora y colaboradora de estudios psicológicos en la Universidad de Cataluña, dice esto: el hecho de no tener contacto o apoyo social, esta noticia es de hoy, del día de hoy que estamos haciendo esta conferencia, salió. El hecho de no tener contacto o apoyo social, perder la rutina del día a día, mira lo que hablábamos de la rutina al principio. Cuando Juana de Ángeles nos hablaba de la rutina como un mecanismo de ansiedad, de no tener un motivo para levantarse como ir a trabajar. La incertidumbre de la situación en la que vivimos, en donde cada día son más contagiados o fallecidos, y el hecho de que salir a la calle se vuelve deprimente. Esta profesora, esta doctora considera que este es una de las principales razones para que hoy haya depresión. Estábamos tan acostumbrados a la rutina que cuando las personas no tienen ni siquiera el motivo para levantarse, para ir a trabajar, se sienten deprimidas. Y eso es indistinto de que su trabajo fueran o no felices. Pero la rutina, así fueran infelices, de levantarse, bañarse, desayunar, salir al trabajo, volver en la noche, el levantarse y decir,
no tengo trabajo quizá, o lo tengo congelado, o estoy teletrabajando en la casa, pero tampoco soy capaz, no me hallo. Todo esto ha hecho que hoy por hoy la depresión se incremente. Y cuando las personas logran salir a la calle, se vuelve deprimente. A mí me pasó hace 8 días, el martes, ayer hace 8 días, que es el día en que en mi ciudad aquí en Colombia yo puedo salir a la calle por las reglas gubernamentales. Y yo salí a la calle a hacer unas compras de implementos básicos para el hogar. Y cuando regresé a la casa le dije a mi esposa, es deprimente estar en la calle. Hay una sensación de miedo en las personas, de angustia, que se siente en el ambiente y que se impregna. Que aunque uno salga con la mejor actitud y voy a salir por fin de la casa, como dicen muchos, se impregna esa sensación de temor en las personas. Y eso se genera también en la psicosfera de la ciudad, de las personas, del planeta. ¿Por qué? Por no tener un real sentido y entender el real sentido de las cosas. Y cuando estos síntomas de depresión son muy fuertes, conducen a algo que es realmente triste. Hasta aquí hemos hablado de ansiedad y hemos hablado de depresión. Y estamos totalmente seguros que de cada uno de estos temas podríamos sacar no solamente conferencias, sino seminarios enteros. Mas hemos querido esbozar algunos trazos hoy que nos permitan entender la problemática que hoy afrontamos como planeta y que nos permitan tener herramientas. Seguramente habrá en el canal de YouTube del Centro Espírita otras conferencias ya puntualmente frente a la depresión, puntualmente frente a la ansiedad que te puedan ayudar. Hoy hemos esbozado la ansiedad y hemos esbozado la depresión porque ellas, sin lugar a duda, son un triste camino que conduce a esto, al suicidio. Cuando coloqué esta foto en este slide, por algunos instantes me quedé pensando, antes de colocar el letrero amarillo que ves ahí, me quedé pensando en como si los pies que se vieran en esa foto fueran los míos. Y un vacío me recorrió momentáneamente por el cuerpo, de solamente pensarlo. Y me quedé pensando por algunos instantes, ¿qué sería, qué podría llevar a una persona a esto? A pararse allí, a sentir el vacío. Y me quedé bastante consternado, porque este suicidio, que es la solución para muchos, solución errónea, como veremos a continuación, incrementa día a día. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de los 15 a los 29 años. La segunda causa de defunción. No estamos hablando de que sea un problema lejano, sino que está ahí presente. La mortalidad por el suicidio es superior a la mortalidad total causada por guerras y homicidios. Países como Colombia tienen un historial bélico presente también en Sudamérica y en otras regiones. Y sin embargo, mueren más personas por suicidio que por guerras y por homicidio. Más de 800.000 personas se suicidan cada año, es decir, una muerte cada 40 segundos. Y por cada persona que logra suicidarse, 20 más fracasaron en el intento. Eso es bastante fuerte. Es decir, que lo que llevamos aquí conversando en esta conferencia acerca de esta temática, ya se han suicidado un gran número de personas. Y eso es bastante triste, porque es algo que nosotros creemos que no es hasta que nos toca. En días pasados hablaba con mi hermano que vive en Nueva York y él me decía, aquí la situación del COVID está bastante difícil. Sin embargo, la sentí cerca porque ya una gran amiga que tengo aquí, compañera mía de trabajo, se le murió el papá de COVID. Y me decía él, hasta cuando no le pasa a uno de algún ser querido, de algún amigo, de algún familiar, uno no lo siente tan fuerte. Lo mismo ocurre aquí con el suicidio. Tristemente, hasta que no ocurre así, las personas no prestan la atención debida. Y cuando la van a prestar, a veces es demasiado tarde. Por eso es importante y por eso colocamos estas cifras para llamar la atención. Y esto realmente me impactó. Hay una página muy conocida en estadísticas en el mundo y hace más o menos unos días me llegó esta imagen a mi celular que me la compartieron hablándome del aborto. La persona por eso me subraya aquí el aborto. Y me dice, mira, de enero, 1 de enero al 16 de abril, que fue el día que esta persona me envió la imagen, en días pasados, me señala cuántas personas
o cuántos abortos han habido en el mundo. Y acá está en rojo, en última, muertes por el COVID al 16 de abril del 2020. Y a mí me llamó la atención esta casilla, la del suicidio que ven aquí. 312.511 personas se han suicidado de enero a 16 de abril del 2020. Yo me quedé reflexionando frente a esto y yo dije, wow, ¿cuántas personas han cometido abortos? Que es la conferencia de este sábado. ¿Cuántas personas se han suicidado? Y yo revisé la fuente y me di cuenta que la fuente es muy confiable y la he utilizado yo en términos de empresas, de negocios, y sé que es una página dedicada a esto a nivel mundial. Así es que hoy, hacia el mediodía, me decidí ir nuevamente a esta página a verificar algunas cosas. Y tomé la pantalla, el pantallazo o el screenshot de esto. Suicidio, 16 de abril, 312.511. Hoy, a las 11:57 del día, me fui y tomé el screenshot. 29 de abril. Suicidios ya no son 312.511, sino 351.039. Es decir, hubo un incremento en estos días del 16 al 29 de 38.529 personas que se suicidaron. Eso fue hoy a las 12 del día. Cuando Edgar estaba presentando y dijo vamos a dar unos minutos para que nos vayamos conectando más personas al inicio, antes de conectarme aquí, yo entré nuevamente a la página. Y ya no eran 351.039, sino eran 351.900. Del mediodía, ahora a las 7 de la noche. El suicidio está afectando al mundo más de lo que las personas creen. Y las personas, ante la ausencia de entender que somos seres inmortales, que tenemos alma o espíritu, como para muchas creencias religiosas es, acaban con su vida creyendo que esta va a ser la solución. Y ya la ciencia está demostrando que no es así, que existe algo más allá de la muerte física. Científicos aseguran que el alma puede abandonar el cuerpo y ver lo que ocurre a su alrededor. Por otro lado, neurocientíficos presentan en la ONU pruebas de la vida después de la muerte. Si hay vida después de la muerte, para mi sorpresa. Es decir, muchas personas optan por el suicidio creyendo que ese va a ser el final de su sufrimiento, no sabiendo que al dejar el cuerpo físico el sufrimiento se incrementa. Y frente a eso, el ilustre codificador Allan Kardec, en la pregunta 944, le pregunta a los espíritus guías de la humanidad, ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? Y los guías de la humanidad dicen no. Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. Es decir, Jesús nos dijo que todos los mandamientos se pueden resumir en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y el suicidio es una transgresión de las leyes de Dios. No es que yo me suicido por amor a los demás, para no afectarlos, para no herirlos. No, mentira. Eso es simplemente para camuflar la falta de coraje y de fortaleza. Y no lo decimos en forma de juzgar, ni mucho menos. Por eso, nuevamente interroga Kardec a los espíritus en el Evangelio según el Espiritismo. ¿Cuál es la causa principal del suicidio? Y ellos dicen, la incredulidad, duda sobre el futuro, es decir, sobre la inmortalidad del alma, las ideas materialistas que nos hacen pensar que no hay nada después de la vida física, la rebeldía, son los mayores incitadores del suicidio porque ocasionan la cobardía moral. Y continúan diciendo, la propagación de las doctrinas materialistas es el veneno que inocula la idea del suicidio en la mayoría de los suicidas. No a las ideas materialistas refiriéndonos únicamente al dinero y a las cosas, no. De las doctrinas materialistas que establecen que no hay nada después de la vida física, que con la muerte nos extinguimos totalmente y que no precedemos de otras encarnaciones. Esas doctrinas, dice aquí en el Evangelio, es el veneno que se inocula o que inocula la idea de suicidio en la mayoría de las personas, creyendo que aquí acabarían los problemas y se acaban con la vida.
Por eso Kardec nuevamente dice, bueno, ¿y por qué el materialismo? Y dice, porque ofrecen únicamente nada, la nada. Y siendo esa la única perspectiva, salen corriendo inmediatamente para dejar de sufrir. El hombre vive algún tiempo sin alimento, poco tiempo sin agua, mas no vive sin esperanza. Y las personas que se suicidan sienten que perdieron esa esperanza. Pero es la esperanza que pierden en la vida actual, no en la vida inmortal. Somos seres inmortales. Es lo primero que debe entender cada persona que por depresión, por ansiedad, busca optar por el camino del suicidio. No mueres con la muerte del cuerpo físico, sigues viviendo. Es más, llegas a la verdadera vida de la cual todos procedemos y a la cual todos retornaremos. Y aquí solamente es un campo de aprendizaje y de evolución. Y si nos falta el coraje y por cobardía moral, como vimos anteriormente, huimos, a él retornaremos, más cosechando las consecuencias de aquellas transgresiones de la ley de Dios. Por eso León Denis, en el libro Después de la muerte, coloca: el espíritu de un suicida continúa ligado al cuerpo carnal que creía haber destruido. Sufre lentamente todas las fases de la descomposición y las sensaciones dolorosas se multiplican en lugar de disminuir. Lejos de abreviar su padecimiento, lo prolonga indefinidamente. Hace algún tiempo conversaba con una persona allegada, una gran amiga, acerca de este tema, y cuando yo le esclarecí acerca de esto que dice León Denis, dice, uy, no, yo no creo en eso no puede ser así, eso es mucho sufrimiento, yo no creo que eso pueda ser. Porque como dice al principio del libro Los Espíritus, en la introducción, hay personas que son incrédulos y que no quieren creer, y después en las conclusiones Kardec lo vuelve y lo asevera. Y prefieren cerrar los ojos antes que estudiar fenómenos que a través del laboratorio de la mediunidad pueden ser totalmente comprobados, como ocurre en el libro Memorias de un suicida de Bonia Pereira. Un libro que narra la llegada de un suicida al mundo espiritual, escrito por el mismo suicida. Entonces, lejos de dejar el problema económico, de dejar la angustia, de dejar las pruebas que creíamos que eran muy grandes, acarreamos pruebas mayores. Y de esas que acarreamos, de esas sí no podemos escapar. No es que falte la misericordia de Dios, no. Es por misericordia de Dios que debemos aprender para no volver a equivocarnos. Que debemos aprender que somos seres inmortales. Que como dice Juana, vivimos inmersos en el océano del amor de Dios. Y cuando nosotros entendamos eso, entendamos que es necesario amar. Hace unos días conversaba por WhatsApp con una persona. Lo hacíamos por WhatsApp porque la persona tiene una discapacidad auditiva, es sorda. Y conversábamos por WhatsApp porque esta persona está bastante deprimida, bastante triste. Y a través de una trabajadora del centro espírita llegó este caso a la casa espírita. Y ante la incapacidad de poder hablar por teléfono en esta pandemia o hacer una videollamada, empezamos a hacerlo por WhatsApp. Más aún, gracias a su discapacidad auditiva, su lenguaje escrito tampoco es muy concreto, tampoco es muy claro, mejor. Y esta persona nos decía, aquí arriba, hablábamos del perdón a las dificultades que está pasando y decía, ahora yo estoy muy mal, por eso quiero suicidio y la muerte en el fuego de la condenación de los infiernos. Nadie me quiere, ninguno en mi familia, trabajo, amigos y amigas. Hacía más arriba en la conversación, ella me decía que era supremamente católica, me hablaba de la sangre de Cristo, del poder que ella tiene, de todo esto. Yo le hablaba del perdón hacia los problemas y dificultades que está teniendo, y ella me decía, yo sé todo esto, pero en este momento prefiero el fuego de la condenación. Prefiero el suicidio, y la razón es que nadie me ama, nadie me quiere. Hablamos con ella, compartimos, y pedimos al mundo espiritual inspiración para poder hablar con ella a través de este medio que no es normalmente el que se aplica. Y sin embargo, gracias a Dios, le colocamos, y ya que somos hermanos en Dios,
puedo decirte que sin conocerte, te quiero, pues para mí eres mi hermana. Mira la respuesta de aquí abajo. Ahí está aquí arriba lo que ella dice y aquí abajo lo que ella dice. ¿Eso es verdad? Le dije, sí, es verdad. Y después continuamos hablando y me decía, o sea que si hay gente que me quiere, sí, hay gente que te quiere. Pero no nos conocemos, vivimos en ciudades diferentes, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Vivaldo decía en días pasados en una conferencia que debemos ser como madres en estos momentos con las demás personas. Y el amor de una madre es inconmensurable, no tiene barreras. Lo que necesitamos es amor para poder ayudar a las personas. Porque no todos van a entender de entrada que son inmortales. No todos van a querer creer lo que pasa después. Mas todos, por difíciles que sean, todos gustamos de amor. Ahora, cuando nosotros permitimos, como dicen aquí en el chat, por pensamientos implantados y demás, esos pensamientos se implantan, ¿por qué? Por los estados de depresión en los cuales nos permitimos perdurar. Que permiten incluso que espíritus que no nos quieren bien, familiares y demás, implanten esos pensamientos. Por eso debemos buscar ser amor para todas las personas en todo momento. ¿Cómo debemos enfrentar, le pregunta Kardec, para ir acercándonos a la última parte de la serenidad, los infortunios y las decepciones de la vida entonces? Para evitar la ansiedad, para evitar la depresión y su consecuencia trágica de suicidio. Debemos encararlos con serenidad, como cosas pasajeras y de ellos extraer lecciones que nos llevan a la conquista de nuestra felicidad, la tuya, la mía, la de todos. Esa serenidad, esa esperanza en el porvenir, en el mañana, nos hace entender que el hoy es pasajero, que esto también pasará. Nuestros sufrimientos no son eternos, eterno es el amor de Dios para con nosotros. Pensando así, avivamos en nuestro corazón la centella de la esperanza y nuestros dolores se tornan más suaves. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y afligidos. Porque Jesús nos venía a entregar un reino que no era de este mundo, que no comenzaba aquí y acababa aquí, como los reinos terrenales, temporales. Y ese yugo que Jesús nos da, esa observancia de la ley que Él nos pide, es esa esperanza en el porvenir, en la inmortalidad, en que todo lo que sufrimos es temporal, que tiene un porqué y un para qué. Por eso, vamos a buscar ir finalizando para entregar unas pautas para la serenidad en el día a día. Yo sé que en este momento estamos todos en la casa y en la casa nadie sufre de estrés, todos están serenos y todo es paz y armonía, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero saber, que me coloquen aquí en el chat, si entregamos las pautas o dejamos hasta aquí. O si nos gustaría recibir unas pautas para la serenidad en el día a día, aún en nuestro hogar. Quiero saber si hay alguien aquí, no hay nadie en el chat que diga que sí le gustaría. ¿Sí? Entonces yo creo que dejamos hasta aquí. Ah, no, sí, así hay gente. Pensé que se habían desconectado. Pensé que eran como las personas que se conectan y dejan ahí la foto y se van. No, mira, es que estas pautas son ¿para qué? Para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Y estas pautas nos van a ayudar a entender mejor. La primera de ellas me encanta. Ninguna de estas pautas es mía, pues no estoy en el nivel de hacerlo, mas sí he logrado recopilar pautas de espíritus que nos aman y que quieran el bien. Y la primera pauta la coloca Juana de Ángeles y dice, hijo, cuando estuvieses bloqueado por el norte, perseguido en el sur, angustiado al este y con dificultades al oeste, no te desesperes, pues el socorro viene de lo alto. El socorro viene del cielo. Cuando leí eso me pareció bellísimo, bellísimo. Porque hay personas, y todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido sitiados por todos lados. Uno dice, salgo de la casa porque en la casa tengo problemas, me voy para el trabajo y en el trabajo problemas, y en el tránsito, en la calle problemas. Y me encontré con unos compañeros y problemas, y llego a la casa y me está esperando el problema de la mañana. Y no hay dinero, y no hay oportunidades, y no hay...
Mucha gente manifiesta eso y se siente sitiados, pero olvidan de una cosa y es que el socorro viene de lo alto, el socorro viene del cielo. Eso es lo primero que no debemos olvidar. Dijimos en el slide anterior que lo único que es eterno es el amor de Dios, es Dios y su amor para con nosotros, no nuestros problemas. Por eso el socorro siempre llegará. Ahora, no siempre va a llegar en la forma en que creemos necesitarlo, más bien en la forma en que debe llegar para nosotros y en que lo necesitamos. Y a veces oramos y después de que oramos decimos, oiga, es que yo oré y nada que me llega la ayuda. Es que a veces no se trata sobre la oración, sino lo que debemos aprender mientras llega la ayuda. Por eso, como el socorro viene del cielo y la ayuda viene de allí también, la segunda pauta es lectura edificante y oración. Lectura edificante y oración. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Dios sabe lo que necesitamos mucho antes de que nosotros lo necesitemos o siquiera nos demos cuenta. Incluso dicen los espíritus que cuando oramos pidiendo la ayuda, muchas veces la ayuda ya venía en camino antes de que nosotros oráramos. Mas la oración es el mecanismo en el cual demostramos también nuestra humildad para pedir a Dios esta ayuda, en el cual demostramos la confianza más en Él que en nosotros mismos. Y esto acompañado de la lectura edificante del Evangelio. Yo aquí estoy en mi escritorio en la casa y aquí lo que tengo en el escritorio, aparte del computador, son libros. Es el Evangelio según el Espiritismo, es el libro que estoy leyendo, es el libro de los Espíritus. Son los 3 libros que me acompañan siempre en mi escritorio. Los 3 libros que tengo aquí. Porque en cualquier momento podemos afrontar una dificultad, un mensaje que nos desequilibra, una palabra de discusión, y siempre el Evangelio y la lectura edificante va a ser la ayuda. Ahí es donde nosotros podemos empezar. Siguiente pauta. La serenidad se adquiere en medida, en medio, de la tormenta. La serenidad se adquiere en medio de la tormenta, no en medio de la paz fabricada, que muchas veces es una fuga del mundo. Imagínense esa imagen que está ahí antes de la cuarentena o después de que pase la cuarentena. ¿Esa imagen la asociaríamos con paz? Difícilmente. Más con caos, con ruido, con muchas cosas. Ahí es donde debemos encontrar la paz, porque la paz nace del interior y se irradia. Es en medio del aparente caos que debemos tener paz, no de la paz fabricada cuando venga, voy a poner música suave, voy a poner la luz tenue, voy a meditar, ay, ¿cómo soy capaz de estar en paz? En esos momentos muchas personas somos capaces de estar en paz, pero en los momentos de dificultad, ahí es donde a muchos se nos dificulta realmente estar en paz. Entonces entendamos que en medio de lo que nosotros denominamos caos, es ahí donde Dios nos está diciendo, te estoy colocando esto para que tengas paz. ¿Cuántos de nosotros en la oración matutina decimos, Señor, en el día de hoy, concédeme el coraje para soportar las pruebas? Concédeme la paciencia ante las dificultades, la tolerancia con el pariente difícil, la fortaleza, la fe en estos momentos, Señor. Dios no nos va a mandar 2 goticas de fe, una cucharadita de paciencia, una bolsita de tolerancia. Dios nos entrega circunstancias que nos permitan desarrollar la paciencia, desarrollar la tolerancia y demás. Como dijimos en algún momento, vamos a mirar cómo vamos de tiempo aquí, rápidamente, como dijimos en algún momento, en una conferencia en el Centro Espírita, cierto día llegó un hombre a una tienda en donde decía, aquí se venden bendiciones del cielo, los dones del cielo están de venta aquí. Y el hombre entró, se quedó mirando al vendedor y le dijo, ¿es verdad que aquí vende los dones del cielo, señor? Sí. ¿Y qué vende? Bueno, aquí en el estante usted puede ver que tenemos fe, que tenemos paciencia, que tenemos serenidad, que tenemos solidaridad, que tenemos un sinnúmero de cosas, fe, y lo venden. Sí, sí, claro, ¿qué necesitan? Y el Señor dijo, no, pues, ¿a cómo es cada uno? No, no, realmente los dones del cielo se regalan. No tienen un precio. Ah, sí, entonces hágame el favor y deme 2 bolsas de fe, deme 3 pacas de amor, deme 2 bolsas de paciencia, y empezó aquel hombre a pedir todo. Aquel vendedor anotó todos los pedidos, dijo, ya se los traigo y se fue para adentro. Cuando regresó con una bolsa de ese tamaño, chiquitica, pequeña, y se la entregó al hombre y le dijo, mira, aquí está. Digo, pero señor, yo pedí los dones del cielo y pedí grandes cantidades. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que los dones del cielo se venden en semillas
y a usted corresponde sembrarlos. Ahí ya están las semillas de paciencia, ya están las semillas de fe, ya están las semillas de serenidad, pero a ti y a mí, querido hermano, querida hermana que estás aquí conectado, nos corresponde sembrarla en nuestra vida diaria. Y se siembra en los momentos de la vida de dificultad. Por eso este hombre, que es filósofo, teólogo y pensador, me fascina lo que dice. Dice, todo cristiano que huye del mundo con el pretexto de servir a Cristo es un cobarde. Todo cristiano que se queda en el mundo gozando de sus favores en nombre de Cristo es un mentiroso. Y concluye diciendo, el verdadero cristiano, en la visión de él, es aquel que vive en el mundo, sirve al mundo, mas no es esclavo del mundo y se mantiene trabajando con Jesús. Es fácil ser sereno, no tener depresión ni ideas suicidas cuando todo es perfecto. Pero Jesús necesita obreros en el mundo, porque Jesús vivió en medio de la dificultad. Jesús vivió en donde lo odiaban. Jesús perdonó a aquellos que lo odiaban. Jesús se sentó y comió con aquellos que cobraban los impuestos. Es así como debemos ser cristianos. Siguiente tip o siguiente pauta para la serenidad. Nos la da Juana nuevamente. La serenidad no es una posición estática que transcurre entre días inertes y actitudes indefinidas alrededor de tu existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la serenidad es activa. No es voy a estar sereno y entonces estoy ahí sin moverme, no. Como ocurre muchas veces, discusiones entre personas, es que tú no estás suficientemente preocupado. ¿Y por qué dices eso? Porque no te veo alterado, no te veo... Ajá, es que porque estar preocupado por algo es sinónimo de estar alterado por algo. No, no debe ser así. Por el contrario, tú puedes estar preocupado, más estar sereno, más estar totalmente bien. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No una inactividad, y sí una serenidad plena. Y para concluir, les voy a dar 10 consejos de Chico Xavier que te sirven hoy por hoy en tu casa, si estás trabajando desde ella, o si estás saliendo a la calle en la oficina. Primero de ellos, comienza el día con la luz de la oración. El amor de Dios nunca falla. Primero. Segundo, acepta la dificultad sin discutir. Hoy es tiempo de hacer lo mejor. Hoy es el tiempo de hacer lo mejor. Entonces, primero, orar. Segundo, aceptar la dificultad sin discutir. Tercero, trabaja con alegría. El perezoso, aunque se presente sobre un pedestal de oro macizo, es un cadáver que piensa. Trabaja con alegría. El trabajo es una bendición, no es un castigo. 4, haz tanto bien como puedas. Cada criatura humana camina entre sus creaciones personales. Es decir, tú caminarás sobre el bien que hagas y también sobre el que dejaste de hacer. Como yo lo haré y como todos lo haremos. 5, valoriza los minutos. Todo regresa con excepción de la hora perdida. Ay, es que es tan bueno pasar todo el día acostado, que en la noche ya me voy a acostar y me duele la espalda de estar acostado. No, podemos estar en la casa, pero valoricemos los minutos. En función del servicio, orando, leyendo, aprendiendo, desarrollando una habilidad. 6, aprende a obedecer el culto, aprende a obedecer mediante el culto a tus propios deberes. Es decir, a cumplir los deberes que tenemos. Si no crees en la disciplina, piensa en un auto sin frenos. Debemos tener disciplina. 7, aprecia la simplicidad. El lujo es el mausoleo de los que se acercan a la muerte. Apreciemos la simplicidad. Si estamos en la casa y decimos, ay, es que no puedo salir, no puedo hacer, no puedo viajar. Y cuando estamos por fuera, ay, yo quisiera estar en la casa. Insatisfecho siempre. Ay, pero es que aquí en la casa es todo en silencio. Aprovecha el silencio, aprécialo. Aprecia la flor que nace en el jarrón. Aprecia el sol que se cuela por la ventana. Aprecia las gotas de lluvia que caen sobre el vidrio, sobre el cristal. Perdona sin condiciones. Irritarse es la mejor manera para perder.
sin ninguna condición perdona, pues que todos somos necesitados de perdón. Noveno, emplea la gentileza, especialmente dentro de tu casa. Prueba de atender a tus familiares del mismo modo que tratas a las visitas. Ah, como es mi familia y ella me conoce, entonces me conoce como soy y tiene que soportarme. Nadie está obligado a soportar nuestros errores. Y nosotros sí estamos llamados a ser cada día mejores. Pensemos que la familia que está en la visita que estamos atendiendo y hagámoslo bien. Y por último y para finalizar, el número 10, el número 10, a favor de tu paz, cultiva la fidelidad a ti mismo. Recuerda que el día del Calvario, aquella tarde fatídica, la muchedumbre aplaudía a la causa triunfal de los crucificadores. Enardecidos todos aplaudían y decían, crucifíquenlo, mátenlo, y alababan a los aparentemente vencedores. Pero el Cristo, solitario y aparentemente vencido, era la causa de Dios. Aprovecha las horas trabajando en la causa de Dios, en Jesús. Yo conversaba con mi esposa hace unos días y le decía, amor, ya está por llegar mayo, yo cumplo años este mes, 23, ya saben, después no digan que no les avisé, 23 cumplo años y cumplo 31 años. Y yo le decía, amor, estoy preocupado. Y me decía, ¿por qué? Y le decía, porque siento que no he hecho nada. Y ya llego a los 31 años y siento que he trabajado tan poco en la causa de Jesús que no sé, me tiene un poco pensativo eso. Y conversábamos acerca de este tema porque siempre es más lo que podemos hacer, no conformarnos con esto. Queridos hermanos, todos somos juntos como un bosque de amor. Algunos son ya como este roble, como este árbol que se ve allí, con raíces fuertes, raíces que están clavadas en la tierra, que fueron desarrolladas en el fuego de las pruebas y que hoy han podido crecer y tener ramas frondosas con las cuales abrazan a aquellos que aún somos diminutos, que ni siquiera alcanzamos el estatus de arbusto, pues parecemos más bien maleza allí que pululan en el bosque. Otros ya florecieron como pequeñas flores, como girasoles que giran en dirección al sol. Sin embargo, ya sea que estemos en la condición de maleza pequeñita, aparentemente mala, o que estemos en la condición de arbusto o de flor, o que quizás estemos en la condición de roble fuerte, todos somos hijos del mismo bosque y todos somos amparados por el mismo sol que provee la luz a la maleza como la provee al roble, el mismo sol que calienta al caminante y que cuando el caminante no es capaz de entender su luz, allí está el roble que lo abriga y le da sombra y resguardo. Mientras somos capaces de caminar ante la luz del sol de primera grandeza que es Dios, que es Jesús. Por eso es que jamás atentar con nuestra vida, contra nuestra vida. Buscar a toda costa eliminar la depresión de nuestra existencia. Y allí cuando la ansiedad se presente difícil, como esa maleza que pareciera crecer, nosotros con amor y bondad logremos erradicarla de nuestra vida, entendiendo que es un proceso evolutivo a dejar atrás para poder trascender. Y en este momento podamos hacerlo con tantos que lo necesitan, a través de un mensaje de texto, de una llamada o de una sonrisa, como lo hiciera aquel autor del Principito. Una sonrisa que logró cambiar su vida y entregarle la libertad. Ya sea al pariente difícil, ya sea al afligido que en la calle aguarda. Que el miedo al contagio no sea tal para que nos impida servir. Porque aún la oración es quizás una de las formas más trascendentales de tener caridad hacia el prójimo. Y que llegado el momento, ya sea por la pandemia, sea por la salud, o sea por cualquier mecanismo diferente al suicidio, en que dejemos las vestiduras físicas que hoy tenemos, de este momento temporal, corto,
y lleguemos a la vida verdadera, que es la inmortalidad. Podamos llegar con la conciencia en paz, tranquilos, con el corazón henchido de amor y abrazar a aquellos que en la espiritualidad nos aguarden. Y que cuando el sol de primera grandeza pose su mirada misericordiosa sobre nosotros, podamos sin vergüenza mirarlo a la cara y decir, Ave Cristo. Nosotros, Señor, que estuvimos en la retaguardia carnal, regresamos a la patria espiritual con la conciencia en paz, quizás como los vencidos de la tierra, más como los vencedores de la inmortalidad, Señor, sabiendo que tú eres la causa de Dios y nosotros día a día trabajaremos por ser causas tuyas, Maestro. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de hoy vivir. Gracias por la oportunidad que hoy nos das de en medio de esta pandemia estar encarnados y existir, Señor. Porque todo en tu ministerio, todo en tu amor, tiene un propósito. Todo está bajo tu mirada, Señor. Permítenos ser aquella pequeña flor que sirva y ame siempre, Señor. Muchas, pero muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga siempre. Mucha paz.